Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. Nos encontramos en Luxor, al pie del Valle de los Reyes. ¿Y por qué hemos venido a grabar al corazón de la arqueología mundial? Porque una arqueóloga española, Miriam Seco, dirige en estos momentos una de sus excavaciones más importantes, la del Templo de los Millones de Años del faraón Tutmosis III, que hoy vamos a conocer. Cuadernos de campo. El templo de Tutmosis III. Luxor, la antigua Tebas, es uno de los centros mundiales de la arqueología. Se trata de la ciudad de los templos y de las tumbas de los grandes faraones, cuyas vidas prodigiosas llegan hasta nuestros días gracias a la escritura jeroglífica. Una arqueóloga española, Miriam Seco, dirige la excavación de uno de sus yacimientos más importantes, el templo de millones de años del gran faraón Tutmosis III, lo que supone un motivo de orgullo para toda la arqueología española. El templo de millones de años, terminología de la época, para evocar la trascendencia infinita, se ubica en un lugar muy especial, compartiendo espacio con los grandes templos de otros faraones, como el del famoso Ramsés II. El templo de Tutmosis III, uno de los faraones más importantes, se encuentra justo al borde de la tierra fértil donde comienza la montaña. Fue una zona de necrópolis desde antiguo, están los grandes templos de millones de años de los faraones y detrás se encuentran las tumbas de los nobles, la montaña y detrás justo el gran Valle de los Reyes donde están las tumbas de estos faraones que hicieron su templo en esta zona y su tumba en el Valle de los Reyes. Debemos ahora conocer quién fue Tutmosis III y cómo se logró descubrir y excavar su templo. Para nosotros es sensacional, ¿no? Espectacular conocer contigo el templo de millones de años de Tutmosis III. Pero me gustaría contar a quién fue Tutmosis III. Tutmosis III fue un gran faraón de la 18 dinastía, fue un gran estratega, fue el que puso las bases de lo que sería el futuro gran imperio del Reino Nuevo. Y durante su reinado Egipto alcanzó una máxima extensión tanto por el norte como por el sur. Estamos en el templo de millones de años. ¿Cómo era este templo? ¿Qué significa ese concepto de millones de años? ¿Y cómo te has planteado la excavación de un edificio tan imponente? Me llamaba muchísimo la atención que un faraón tan importante como fue Tutmosis III pues hubiera caído en el olvido su templo de millones de años, una construcción tan importante. Esto estaba totalmente en ruinas, totalmente enterrado por la arena y mi objetivo desde el principio era poder sacar a la luz toda esa información, saber más de este periodo tan importante de la historia y sobre todo excavar por primera vez el templo en su totalidad, que nunca se había hecho antes. Se habían hecho intervenciones esporádicas en el año 1886, en 1906, en los años 30. Tutmosis III, sexto faraón de la dinastía 18, en el conocido como Imperio Nuevo, reinó entre los años 1479 hasta 1429 a.C. Faraón poderoso y militar, logró alcanzar la máxima extensión del imperio egipcio, desde la Nubia hasta el Éufrates. Hijo de Tutmosis II y de una concubina, tuvo que soportar la prolongada regencia de la gran esposa real Hatshepsut, hija de faraones y mujer poderosa, que llegaría a reinar 20 años. Su biografía bien merece una novela. Su templo, que se alza sobre el de Tutmosis III, es soberbio y visita obligada para quien se dirige al Valle de los Reyes. Y aunque la reina fue sometida a la damnatio memoriae, a la condena del olvido, tanto refulgió en vida que sus destellos alcanzaron nuestros días. Tutmosis III no habría podido alcanzar tanta gloria sin el imperio que previamente le preparó su tía madrastra, la gran Hatshepsut. Y Tutmosis III se hizo construir un templo en la medida de su poder. El templo es un templo semi-excavado en la montaña, es un templo realizado en 3 terrazas, hay un desnivel de casi 9 metros, desde la entrada en la zona del pilono hasta la zona alta donde está el santuario.
Estos desniveles pues se suben por una serie de rampas, tiene una parte central que es la parte sagrada, donde tenemos el pórtico, el peristilo, la sala hipóstila, el santuario con la capilla principal dedicada al dios Amón, al dios que estaban dedicados todos estos templos, pero luego el templo era todo un centro administrativo, un centro económico, un centro político. Entonces pues tenía una serie de almacenes y de talleres en toda la parte norte, tenía una serie de viviendas de los sacerdotes que se ocupaban del mantenimiento del templo. Y aparte del nombre de Tutmosis III, el nombre del gran faraón, se ha logrado mantener el recuerdo, la memoria, el nombre exacto de algunos de los sacerdotes, ¿no? Como en el de la casa que nos encontramos. Sí, hemos encontrado un edificio administrativo adjunto al templo, al exterior del muro perimetral sur, y este edificio tenía pues bastantes óstracas, papiros, y de ahí estamos haciendo una investigación muy interesante, porque tenemos nombres de sacerdotes Wap, por ejemplo, y muchísima información que en otros templos pues no se ha conseguido obtener. La dirección de un yacimiento arqueológico de esta importancia y extensión requiere un cuidadoso plan de trabajo y de un exigente proceso arqueológico y científico. Nos ha impresionado la vastedad de la superficie primero, el número de personas que trabajan en él, la variedad de oficios y trabajos que se realizan. ¿Nos puedes describir brevemente cómo te has planteado la campaña de este año, qué vas a hacer y por qué personas trabajando en oficios tan distintos? A comienzo de campaña siempre nos concentramos en la fabricación de nuevos adobes, que luego se utilizan en la segunda fase de la campaña para las restauraciones de los muros perimetrales y de los muros de adobes. Hemos iniciado el trabajo de los canteros, porque esas piedras también las vamos a utilizar en las reconstrucciones de algunas zonas del templo, y paralelamente a esos trabajos pues hemos abierto cuadrículas, ¿no? Este año pues estamos concentrados en el muro perimetral oeste, que es el que falta por terminar, pero luego hemos abierto la zona de la capilla dedicada a la diosa Hathor. Hemos continuado con los estudios de la necrópolis de finales de la dinastía 11 al exterior del muro norte, y hemos continuado con la zona de la necrópolis de época tardía. Una vez que el templo se destruyó, se siguieron construyendo tumbas alrededor del templo, y ahí pues también el año pasado, por ejemplo, en una de esas tumbas encontramos un depósito de momias, con más de 120 momias. ¿Cómo llega una profesional española a una responsabilidad tan importante, a dirigir nada más ni nada menos que la excavación de uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto? Bueno, yo me vine a Egipto movida por mi gran vocación a la egiptología, y me vine muy joven a buscar trabajo. Entonces estuve pues casi 10 años trabajando con misiones francesas, alemanas, americanas, en distintos puntos de la geografía egipcia, y eso es lo que me ha permitido obtener experiencia y conocer metodología de todas estas diferentes instituciones, y es lo que me ha dado la experiencia para luego yo montar mi propio proyecto, que eso era mi sueño, el tener un proyecto propio. El proyecto comienza en el año 2008. Encontramos un almacén lleno de piezas que estaban sin publicar, de arqueólogos anteriores. Hemos encontrado una necrópolis anterior al templo con una serie de tumbas con ajuares interesantes. Hemos encontrado una necrópolis posterior al exterior de los muros perimetrales del templo. En fin, que el yacimiento se ha ido enriqueciendo con todos estos aportes, y nos va a permitir contar la historia de casi 1000 años de la historia egipcia. Ahora el gran reto es musealizar todo esto y transmitir toda esta información que estamos obteniendo del pasado, transmitirla a los futuros visitantes del país. ¿Cómo valorarías tú la presencia española en Egipto? La presencia española ha aumentado en los últimos años enormemente. De hecho, los propios egipcios
hablan de invasión española, curiosamente. Ahora mismo hay proyectos españoles con muchísimo renombre y pues hay 8 o 9 proyectos por todo Egipto. En el yacimiento se superponen 1000 años de historia, con necrópolis de distintas dinastías entreveradas en sus ruinas. Algunas presentaban ricos ajuares de joyas y cuchillos mágicos que se exponen en el Museo de Luxor. Somos testigos de la extracción de 2 momias de una necrópolis antigua situada junto al muro sur del templo. En otra tumba se encontraron 120 momias de sepulturas profanadas en la antigüedad, lo que nos da una idea de la extraordinaria riqueza e información histórica y arqueológica del yacimiento. Uno, cuando sueña la ilusión de cualquiera, sería pues, el momento de entrar en una tumba no profanada y encontrarte pues, allí o la riqueza o sobre todo las momias. Tú lo hiciste, ¿qué sentiste en ese momento? Bueno, primero muchísima emoción, ¿no? Y luego pues pena, en cierto modo, por ver esa cantidad de momias saqueadas, pero luego es un gran reto a nivel de investigación, porque te surgen muchas preguntas de por qué metieron esas momias ahí, de quién era originariamente esa tumba. Entonces ahora tienes que investigar en esas informaciones del pasado para ir formando y creando esa nueva historia y transmitirla al público. Abandonamos, fascinados, el yacimiento en la orilla de los muertos, para cruzar de nuevo el Nilo y regresar a la ciudad de los vivos, tras dejar atrás los colosos de Menón, aquellos que, según la leyenda, cantaron al amanecer al mismísimo emperador Adriano. Y lo hacemos con el orgullo compatriota de comprobar cómo la arqueología española lidera científicamente algunos de los yacimientos más importantes del mundo. Egipto fue la cuna, y gracias a Miriam Seco, en su corazón nos encontramos colaborando con la inmortalidad del gran faraón Tutmosis III. Fragmentos. Museo de Prehistoria de Valencia. Una de las instituciones de mayor prestigio de nuestro país en el ámbito arqueológico es el Museo de Prehistoria de Valencia, entre otras cosas por su temprana fundación. El museo se funda en 1927 y desde ese mismo año, en realidad desde el año siguiente, el primer director del museo fue Isidro Ballester Tormo. Inició trabajos de campo en varios yacimientos que consideraba importantes de varios periodos cronológicos. 3 de ellos son bien conocidos y han sido objeto de investigación hasta la actualidad: la Cova del Parpallo de Gandía, la Cova Negra de Xàtiva y la Bastida de les Alcuses de Moixent, 2 de ellos del Paleolítico y uno de cultura ibérica. Y eso es la muestra clara de que hubo esa voluntad de que el museo generara sus propias colecciones a partir del trabajo de campo propio. Aquí se aprecian piezas desde el remoto Paleolítico con ejemplares procedentes de la Cova del Bolomor o la Cova Negra. La organización de la exposición es cronológica. El planteamiento es fundamentalmente cronológico y centrado en la prehistoria de la provincia de Valencia. Se repasa la prehistoria desde el Paleolítico medio hasta época romana, desde un punto de vista, como he dicho, fundamentalmente cronológico, pero sin renunciar a aspectos temáticos, sobre todo en su periodo referido a la cultura ibérica, aspectos temáticos que tienen que ver con modos de vida pues, en el ámbito doméstico, en el ámbito funerario. Sin salir del Paleolítico, la expresión gráfica en soporte mueble tiene un rincón inigualable: los materiales de la Cueva del Parpalloz. Las colecciones del llamado bronce valenciano o del mundo ibérico son extraordinarias. Pocos museos tienen una sala dedicada a la historia del dinero. Aquí, como en el Museo Arqueológico Nacional, puede disfrutarse de una sección completa. El Museo de Prehistoria de Valencia es un foco de cultura y un polo para la investigación. Sus colecciones son de nivel mundial.
Historias de la arqueología. Biología neandertal. El hombre de Neandertal ha alcanzado cotas de fama que lo convierten en el espécimen extinto que mayor curiosidad despierta en la actualidad, al menos en Europa. Se habla de sus capacidades, de su extinción, de su herencia genética en nosotros. Se está convirtiendo en un fenómeno social y casi todo el mundo tiene una idea, siquiera vaga, de esta especie extinguida hace unos 40.000 años. Todo este mito del bruto, no, eso está desaparecido ahora mismo y vemos que es un ser humano más o menos como nosotros. La península ibérica es un lugar excepcional para estudiar al hombre de Neandertal, ya que los yacimientos en los que aparece se cuentan por decenas. Hay restos humanos, piezas de industria lítica y se ha conseguido extraer información genética. Desde Santa Linia a Gibraltar, desde el Sidrón a Ardales, hemos podido visitar y filmar una gran cantidad de estos yacimientos con características muy diferentes, complementarias. La península ibérica es una región muy importante porque tienes una formación geográfica muy bien definida. Significa que tienes solo una entrada por el norte y una entrada posible para el sur, sobre el estrecho. Y todo lo que se pasa dentro de esta península es algo que se forma dentro de todas las acciones que hay dentro de este sistema de la península ibérica. Y por eso es como un gran laboratorio de este proceso humano de los últimos 100.000 años. Incluso la meseta, que se creía huérfana de neandertales, se ha incorporado al registro con casos como la Cueva Fantasma de Atapuerca, Pinilla del Valle o la Cueva de los Casares. Una de las grandes dudas es la causa o causas de su extinción y las fechas de la misma. Recientemente se ha publicado que los neandertales de Cueva Antón y Rambla Perea, en Murcia, sobrevivieron unos 3.000 años más que los demás, desapareciendo en torno al 37.000 antes del presente. Por eso también se buscan los últimos neandertales en la cercana Cueva del Arco. Hay dataciones más recientes, como las de Gibraltar, que situarían la extinción de esta especie humana hace unos 30.000 años. Todas estas cifras son muy variables porque algunos sistemas de datación se recalibran. De este modo, lugares como Zafarraya han adelantado su cronología unos 10.000 años hasta el 47.000 antes de la era, cuando antes se situaba sobre el 37.000. El paisaje de la extinción parece que nos lleva a grupos pequeños que se habrían ido perdiendo en remotos valles mientras el Homo sapiens aumentaba su población y su explotación del territorio. Hay un episodio de clima muy frío. Es posible que el neandertal necesitara un medio ambiente especial, aunque viendo el registro peninsular, queda claro que se adaptaron a todos los climas. Después de su separación, los humanos modernos hemos seguido evolucionando y cambiando a lo largo de 300.000 años, y los neandertales han seguido evolucionando y cambiando a lo largo de 300.000 años. Luego pasó algo, porque uno de estos carriles llegó a un callejón sin salida y el otro ha llegado a la Luna. Yo pienso personalmente que los neandertales han desaparecido de una gran parte de Europa, al menos del centro y del oeste, por estas causas climáticas, ¿no? Que hubo un momento donde esas poblaciones que estaban muy pequeños, ¿no? muy pequeños, que estos han colapsado y una nueva ola de nueva gente han entrado en Europa. Tal vez haya que conocer perfectamente la biología del neandertal, su anatomía y sus procesos fisiológicos para comprender bien las causas de su desaparición. Quizá sus diferencias con el hombre anatómicamente moderno lo condenaron a la extinción. Desde mi punto de vista, en mi interpretación particular,
Los neandertales eran una especie humana completamente distinta a la nuestra desde el punto de vista de lo que es una especie en biología. ¿Por qué? Pues porque, primero, la anatomía es manifiestamente diferente dentro del parecido propio de que somos especies dentro de un mismo género, pero la anatomía es manifiestamente diferente, la anatomía de los neandertales y la anatomía de nuestra especie Homo sapiens. El cuerpo de los neandertales era muy robusto y lo que sí estamos viendo es que desde el punto de vista anatómico los neandertales son una mezcla de características muy sofisticadas, muy evolucionadas como la del esqueleto facial, por ejemplo, pero en conjunto es un cuerpo primitivo, anatómicamente primitivo. Y también estamos encontrando un fenómeno muy curioso que es lo que se llama la reversión. Estamos encontrando que algunos de los caracteres aislados de la anatomía que consideramos como primitivos son lo que llamamos secundariamente primitivos. Es decir, han pasado por un estado de evolución y después adquieren una forma parecida a la de los antepasados anteriores. Es secundariamente primitivo. Pues este fenómeno de reversión evolutiva, muy curioso, muy particular, lo estamos identificando en diferentes partes del esqueleto y los restos del sidrón están contribuyendo de manera decisiva a esclarecer estos aspectos. Los neandertales utilizaban la boca, los dientes, como tercera mano de forma normal, habitual, constante y totalmente frecuente. Ahora, sabemos perfectamente que la boca no es precisamente adaptada para manejar, está hecha para comer. Y los dientes, manejar piedras con los dientes, hombre, puede ser un pelín peligroso. Porque si te rompes un diente, si encima hace 50.000 años, pues puedes tener un problema serio. Con lo cual, realmente, el hecho que tuvieran que utilizar la boca como tercera mano no suena a un invento genial. Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, lleva años estudiando junto a su equipo los neandertales de la Cueva del Sidrón en Asturias. Una de sus últimas investigaciones nos lleva directamente a la infancia de los neandertales y a su crecimiento, que en líneas generales se parece al nuestro. Pero los niños neandertales maduraban la columna vertebral y el cerebro a mayor edad que los infantes de nuestra especie. El neandertal tenía un cerebro de mayor tamaño. Parece que en las órdenes constructivas de los individuos neandertales, al igual que en las nuestras, se da preferencia al crecimiento del cerebro. Esto conlleva un gran consumo de energía. Este hecho provocaría que el resto del cuerpo creciera más despacio, lo que desembocaría en una larga infancia y adolescencia. De hecho, nuestra especie redujo el tamaño del cerebro respecto al neandertal. La alimentación del neandertal, que antes se presumía únicamente carnívora, ofrece un amplio espectro. Y tanto por el análisis de la microestriación, de la microestructura de los dientes, producto de la alimentación, o el contenido de ADN del sarro de los neandertales, ambas vías de información nos han dado el mismo resultado, y es que hay una diferencia en la alimentación de las poblaciones del norte y las poblaciones del sur de los neandertales. Concretamente, en el sidrón la dieta tiene un carácter más de tipo basado en vegetales. No significa que no comiesen carne, pero las evidencias están más decantadas a una alimentación más herbívora, y los neandertales del norte, como también de alguna forma sabíamos, tienen una dieta más basada en carne. El estudio de la dentición neandertal también nos lleva a detectar otras sustancias de consumo. Entre las plantas y hongos que pasaban por esas bocas que eran usadas, pues ha aparecido, por ejemplo, el hongo, el penicillium, que es el productor de ese principio antibiótico que es la penicilina. Y además se han encontrado restos de sauce, que es el sauce y el álamo, en este caso, son los árboles que en su corteza tienen ese principio activo que es el ácido salicídico, que es del que se forma la aspirina. Curiosamente, en el caso del sidrón, apareció en el sarro de un individuo que ya teníamos detectado con un acceso bucal, con una patología sostenida, con infecciones recurrentes. Entonces, la asociación que se ha hecho es que estos neandertales ya
tenían un claro sentido del valor terapéutico, del valor medicinal de determinadas plantas o de determinados hongos. Gracias a estudios como los de la mandíbula francesa de Montmarin-Laniche, los científicos creen que la evolución del neandertal fue en mosaico, no lineal. Es decir, los cambios no ocurrían de golpe, sino que se producían unos después de otros. Por ejemplo, en la mandíbula se aprecia que el hueso es típicamente heidelbergensis, mientras que los dientes son más modernos. Son neandertales. Y es que la evolución traslada genes en paquetes y a veces produce regresiones aparentes. El equipo de Antonio Rosas ha llegado a extraer ADN del sedimento de la cueva, genes de estos antiguos hombres, en una acción que parece ciencia ficción. Efectivamente, para empezar, el descubrimiento no deja de ser espectacular y parece ciencia ficción el hecho de poder encontrar restos de moléculas de la información genética del ADN en el sedimento. Claro, ¿cómo ha llegado ese ADN al sedimento de las cuevas? Por varias vías, por ejemplo, por la descomposición de un cadáver. O podemos pensar, por ejemplo, en un parto, la placenta, en un parto, o una hemorragia. Después está, digamos, la capacidad técnica de poder recuperarlo. La genética parece la última frontera. En evolución y en filogenía, el problema real no es si dos especies se pueden hibridar. El problema real es si lo han hecho de una forma consistente hasta haber alterado el proceso evolutivo. Es una herramienta muy útil, aunque solo sea la genética, el poder secuenciar los genomas, aunque sea de las especies actuales, porque podemos reconstruir muchos aspectos de su evolución a partir de las especies vivientes, ¿eh? Es decir, estos intercambios de genes entre especies lo vemos en las vivas, en los individuos, como en nosotros mismos podemos identificar esos genes de los neandertales, porque nuestro genoma es un libro, es el libro de la historia de la especie. Hay dos especies humanas, hay tres en realidad, tres especies humanas de las que conocemos su genoma entero, el genoma nuclear, que son los denisovanos, los neandertales y el Homo sapiens. Es decir, el poder disponer, esto es un sueño, esto era un sueño, no, más que un sueño, era una alucinación, hace nada. De hecho, ha aparecido hasta una especie fantasma en nuestro genoma. Podrían ser los últimos Homo erectus. Hay que buscarle el fósil a esa cuarta especie. El hombre de Neandertal llegó a realizar expresión gráfica, pinturas dentro de cuevas, hace 65.000 años, como demuestran las recientes dataciones de las cuevas de la Pasiega, en Cantabria, Maltravieso, en Cáceres, y la cueva de Ardales, en la provincia de Málaga. Se ha documentado una serie de motivos pintados que son básicamente manchas, puntos y líneas, trazos en color rojo que están en una zona que ya se conocía desde hacía años, pero que recientemente se han podido datar por la técnica de uranio torio y han dado dos series de dataciones de gran interés. Por un lado, unas cronologías entre 45 y 48 y por otro, lo que son verdaderamente sorprendentes, otra serie de 65.000 años. Quizás se ha aventurado a hablar de arte, pero sin duda estamos ante expresiones complejas, ante fórmulas de comunicación prístinas. También pudieron construir útiles de pequeño tamaño, como se aprecia en algunas cuevas del norte de la península o en la cova del Bolomor. La especie desapareció, y esto es una incógnita, pero no es menos cierto que sobrevivió durante más de 150.000 años. Quizá el foco de interés deba estar en cómo lo consiguieron. La semana que viene os hablaremos de Marcelino Sáenz de Sautuola y su Odisea de Altamira, de la villa romana de la Olmeda y de las momias guanches de Tenerife.